Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos nuevamente de una sustancia de abuso muy particular y diferente del resto, los poppers. En este video veremos no solo sus efectos sobre el cuerpo humano y los mecanismos detrás de ellos, sino que además también veremos cómo hace unos años se les llegó a echar la culpa por el surgimiento del SIDA, su relación con esta enfermedad y sus raros pero claros usos médicos. Antes de comenzar, eso sí, tengo que aclarar que el propósito de este video es informar no solo sobre los efectos y complicaciones que trae el consumo de estas sustancias, sino también los mecanismos fisiológicos detrás de esto. Las imágenes que verán, por tanto, existen en un contexto educativo y las referencias bibliográficas, como siempre, estarán en el comentario fijado. Dicho esto, lo primero que tenemos que aclarar es que a pesar de ser consumidos a través de inhalación, el uso de poppers no debe ser confundido con la inhalación recreativa de hidrocarburos, la inhalación de thinner, pegamentos, solventes e incluso combustibles como la gasolina y el querosén. A modo de droga recreativa es una práctica distinta que ya explicamos en el video anterior. Ahora sí, con el nombre de poppers se suele conocer a un conjunto de sustancias consumidas de forma recreacional, normalmente a través de inhalación y que poseen propiedades euforizantes leves y rápidas. El principio activo detrás de los poppers, aquello que le da sus efectos euforizantes y placenteros, son los alquilnitritos, compuestos químicos que, como el nombre sugiere, se caracterizan por poseer al grupo nitrito en su estructura. Son sustancias con un olor intenso que se evaporan fácilmente y que, dependiendo del país, no están reguladas o se venden en formulaciones que las hacen técnicamente legales para su compra y consumo. Caen dentro del grupo de drogas que a veces se conocen como legal highs, haciendo referencia a su legalidad. Los alquilnitritos pueden estar presentes en muchos productos de venta libre, por ejemplo en removedores de esmaltes de uñas mezclados con acetona y alcohol o en fluidos para limpiar cuero o zapatos. Sin embargo, la presentación más famosa que podemos encontrar de estas sustancias es en la forma de aromatizantes ambientales. Usualmente es esta presentación la que solemos ver en cualquier material que hable sobre los poppers. Estas sustancias, además de su ambiguo estado legal, también tienen la engañosa fama de ser poco dañinas y seguras, de provocar poca o ninguna adicción y de no inducir dependencia como otras drogas con peor fama, como los opioides o las anfetaminas. Y aunque pueda haber algo de verdad en todo esto, también es cierto que los efectos psicoactivos de los poppers son muy distintos a los de otras sustancias de abuso. No solo son leves, rápidos y potencialmente incómodos, sino que además los mecanismos detrás de estos efectos son muy distintos. Cuando los poppers son inhalados, los alquilnitritos que estos contienen son absorbidos fácilmente por el sistema respiratorio, de donde pasan a la sangre para luego difundirse a lo largo de todo el cuerpo. Y en este proceso, estos mismos alquilnitritos tienden a disociarse o transformarse en óxido nítrico. El óxido nítrico es el verdadero responsable de los efectos detrás de los poppers en nuestro cuerpo, pero más allá de esto, se trata de una de las sustancias más importantes para regular nuestro sistema circulatorio, así como otros aspectos de nuestra fisiología. El óxido nítrico, por tanto, es un compuesto normal, producido por múltiples de nuestras células, pero cuando se consumen poppers, sus niveles aumentan por encima de lo normal, lo que explica los efectos de esta droga. El óxido nítrico tiene la capacidad de ingresar a nuestras células musculares, específicamente a las células del músculo liso, que es la clase de músculo que compone las paredes de nuestras venas y nuestras arterias, pero también de órganos como el esófago, el estómago, los intestinos, el útero, la vagina y el ano. Y no menciono esto de forma gratuita, sino que será relevante en un momento. El óxido nítrico es capaz de modificar el funcionamiento del músculo liso. Impide que éste pueda captar el calcio y usar la energía en forma de ATP que es necesaria para su contracción, y por tanto podemos decir que el óxido nítrico es un relajante del músculo liso y puede provocar una dilatación transitoria de distintos órganos. A efectos prácticos, esto se traduce sobre todo en una vasodilatación generalizada. Las arterias y las venas del cuerpo se relajan, aumentando el flujo de sangre a órganos como el cerebro y la piel. Esto produce una sensación de calor y ligereza
tristeza que aparece rápidamente y que puede acompañarse de una leve sensación de euforia, producto del aumento en el flujo de sangre hacia el cerebro, aunque esto mismo también puede llevar a dolores de cabeza molestos. La dilatación generalizada de las arterias también puede llevar a una caída transitoria de la presión arterial, lo que produce mareos e incluso desmayos o síncopes, aunque el corazón normalmente compensa esto acelerando el ritmo, lo que lleva a una taquicardia, una frecuencia cardíaca elevada que es otro signo del consumo de estas sustancias y que en parte contribuye a la sensación de exaltación y euforia. Ahora, se trata de signos y síntomas que aparecen tan rápido como se van. Los poppers definitivamente no son las sustancias psicoactivas más potentes y en buena parte esto se debe a que sus efectos son indirectos. Tienen más que ver con la circulación que con la función del sistema nervioso. Por esta misma razón son sustancias con un menor potencial adictivo y, aunque pueden llegar a producir dependencia, para nada alcanzan el mismo nivel de, por ejemplo, el alcohol o las benzodiazepinas, cuyo síndrome de abstinencia puede incluso provocar la muerte. Aún así, los poppers no están exentos de efectos tóxicos peligrosos, y como ya hemos hecho en otros videos, podemos separar esto en toxicidad aguda, la que ocurre en el corto plazo, y toxicidad crónica, es decir, la que aparece con el consumo prolongado. Desde un punto de vista agudo, los poppers destacan sobre todo por su capacidad para producir un trastorno conocido como metahemoglobinemia. Este es un estado patológico en el que el hierro de la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, es oxidado de forma inapropiada. El óxido nítrico en exceso puede dañar o incapacitar a la hemoglobina e impide que ésta pueda liberar el oxígeno apropiadamente en nuestros tejidos. Es un estado en el que nuestra sangre sencillamente se hace incapaz de liberar el oxígeno que transporta, llevando a la hipoxia. Es un estado de sofocación a nivel molecular que puede llevar a la muerte. Por esta razón, los principales síntomas de la metahemoglobinemia son similares a los que podemos ver en una persona que se está asfixiando: sensación de falta de aire, respiración rápida e irregular, taquicardia y la aparición de lo que se conoce como cianosis, una coloración azulada en la piel y las mucosas, debido en este caso a que la metahemoglobina o la hemoglobina anormal adopta un color sustancialmente más oscuro. Y es que la hemoglobina no solo transporta el oxígeno en la sangre, sino que además, gracias al hierro que contiene, es la sustancia que le da su color rojo. En la metahemoglobinemia, el hierro oxidado de forma anormal por el óxido nítrico hace que ésta pase de su color rojo normal a un color marrón oscuro, descrito a veces incluso como el del chocolate. Y debido a que la piel modifica nuestra percepción del color de la sangre que fluye bajo de ella, esta sangre oscura o de color chocolate es percibida superficialmente con un tono azulado, y de allí la cianosis. Es algo similar a lo que pasa con las venas, que solemos percibirlas también con un color azulado, solamente que en este caso ocurre de forma generalizada. En casos más graves, en los que las concentraciones de hemoglobina anormal se hacen muy elevados, las personas entran en un estado de estupor y confusión. Pueden aparecer arritmias peligrosas, convulsiones y finalmente el coma y la muerte. Aún así, la metahemoglobinemia es un trastorno que puede ser tratado y, a pesar de ser potencialmente letal, rara vez termina en esto. El tratamiento para esta condición es, curiosamente, el azul de metileno, una sustancia que puede revertir la metahemoglobina a su estado de hemoglobina normal, aunque también hay otros tratamientos posibles. Por otro lado, el consumo de poppers también puede tener consecuencias crónicas. Tengamos presente que los alquilnitritos casi nunca están solos en ninguna de las presentaciones en las que podemos conseguirlos. Suelen estar mezclados con otras sustancias que también pueden provocar intoxicaciones, y además los alquilnitritos en sí mismos son irritantes para la piel y las mucosas y pueden llevar a la aparición de dermatitis en el rostro y en las manos. Pero por sobre todo lo demás, los poppers se asocian con daños crónicos a los ojos, llevan a lo que se conoce como una maculopatía con el potencial de producir ceguera permanente. Como mencionamos, los alquilnitritos son transformados en óxido nítrico en nuestro cuerpo, una sustancia que es natural y propia de nuestro organismo y que regula múltiples procesos. Uno de ellos es el metabolismo de las células fotorreceptoras de la retina.
El uso crónico de poppers induce apoptosis en estas células, muerte celular programada, al interferir con su uso normal del óxido nítrico, lo que explica la ceguera con el uso prolongado de estas sustancias. Ahora, quizás a algunos de ustedes no les salgan las cuentas. ¿Cuál es el punto de usar una sustancia solo débilmente euforizante y con efectos muy cortos que a la vez tiene todos estos riesgos? Y lo que ocurre es que los poppers tienen otra faceta más en su consumo. Estos son usados como potenciadores sexuales. Se reporta que no solo contribuyen a orgasmos más intensos, sino que además, si recuerdan, mencionamos que estos actúan sobre todo al relajar el músculo liso de las arterias, las venas, pero también de otros órganos y estructuras, como el esfínter anal, por ejemplo. Esto le da a los poppers un uso particular en la práctica del coito génito-anal. Así que, a pesar de que puedan ser usados de forma esporádica como una sustancia de abuso en solitario, lo cierto es que hablamos sobre todo de, digamos, un adyuvante para ciertas prácticas sexuales. Por esta razón, este tipo de sustancias recreativas tienen un uso en cierta forma ligado o más presente entre la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, lo que históricamente ha llevado a la aparición de mitos y ciertos estigmas que hoy sabemos falsos sobre el uso de los poppers. El más importante y probablemente también el más negativo es la relación inicial que se estableció entre el uso de estas sustancias y una enfermedad que hoy en día todos conocemos, pero que hace unas décadas era un misterio: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Cuando aún no sabíamos que se trataba de una enfermedad infectocontagiosa provocada por el VIH, se llegó a echar la culpa de esta patología al consumo de poppers, en vista de que se reportaba una relación entre aquellas poblaciones que usaban más esta sustancia y aquellas con mayor riesgo de desarrollar el SIDA. Y cuando no se les relacionaba con esta enfermedad, también se les solía relacionar con ciertos tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi, que también es particularmente común en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy sabemos que todo esto en realidad es solo otro caso más del dicho: correlación no implica causalidad. Otro dato relevante sobre los alquilnitritos contenidos en los poppers o de los nitratos en general es que estos poseen propiedades que son capaces de salvarle la vida a una persona. Hablamos sobre todo de su uso en las patologías coronarias. Las arterias coronarias son aquellas que suplen de sangre al corazón. Cuando estas arterias se contraen de forma excesiva y sostenida o cuando están obstruidas por una placa de ateroma, el corazón puede comenzar a sufrir de isquemia y ocurre lo que se conoce como una angina de pecho, una situación dolorosa y desesperante. Las capacidades vasodilatadoras de los alquilnitritos ayudan a aliviar los síntomas de las anginas, y este, de hecho, fue el primer uso que se le dio a estas sustancias. Sin embargo, hoy en día se prefieren otras formas de nitratos como la nitroglicerina, que, a modo de dato curioso, tiene el potencial de ser altamente explosiva, pero también es un medicamento. Otra alternativa es el nitroprusiato de sodio, que también tiene un dato curioso. Este fármaco no solo actúa de forma similar, liberando óxido nítrico tal como hacen los poppers, lo que contribuye a dilatar las arterias que irrigan el corazón y a aliviar los síntomas de una angina. Pero además de esto, este fármaco también contiene cianuro, una de las toxinas más letales y con acción más rápida que se conocen y que quizás hayan oído mencionar con el infame nombre de Ciclón B. Y aunque podría parecer que me estoy yendo por las ramas, esto nos lleva a otro uso médico potencial de los alquilnitritos. Son un antídoto para la intoxicación por cianuro. El cianuro actúa uniéndose al hierro de nuestros cuerpos, alterando múltiples enzimas, así como a la ya mencionada hemoglobina. Si recuerdan, habíamos dicho que los alquilnitritos contenidos en los poppers pueden llevar a una metahemoglobinemia al oxidar de forma anormal a la hemoglobina. Esta hemoglobina anormal, a pesar de ser dañina, es inmune a los efectos del cianuro y es muchísimo mejor tener una metahemoglobinemia que un envenenamiento por cianuro. Cambiamos una intoxicación grave por una más leve y fácil de tratar. Si quieren saber más de este tema, ya tengo un video dedicado al cianuro, pero hay que decir que ya no se usan esta clase de sustancias de forma rutinaria para esta forma de intoxicación, ya que han sido reemplazadas por la vitamina B12. Muchachos, espero que les haya gustado este video. De ser así, consideren apoyarme a través de Patreon o en la sección de miembros del canal. No se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.